donde amarte, en cada esquina servirte y hablarles de ti a los hermanos sedientos de tu paz. No todo está perdido, si en esta barca tú estás. No se hunde ni se pierde la fe del que buscándote cree en tu poder. Bienvenidos sean todos ustedes, amadísimos hermanos, a esta nueva entrega de tu programa Un Mundo Diferente, recordándote que no puede existir un mundo diferente con personas indiferentes. ¿Y te has preguntado alguna vez o has escuchado decir, o tú mismo has dicho, es que yo no sé rezar? ¿Sabe? Que a mí me ha tocado en las misiones, en tantos años, visitando diferentes comunidades, hermanas y hermanos que se acercan. Hermana Odalis, es que yo no sé rezar. Yo no sé rezar. Y cuando escuchamos pues esta frase decimos, pero es que la iglesia siempre se ha ocupado de nuestro caminar por sendero de salvación, de nuestro crecimiento espiritual, de darnos las herramientas que necesitamos para mantenernos firmes en la fe y para entrar en contacto con nuestro Señor, porque la iniciativa ha sido de Él. Él es que ha querido que nosotros podamos dirigirnos y hablar con Él. Entonces, si usted sabe hablar, si usted tiene la capacidad de tener una conversación con un amigo, con un hermano, con su papá, con su mamá, con su pareja, pues igual que tiene la capacidad de hablar con Él, tiene la capacidad de rezar. Porque rezar y orar es un diálogo con nuestro Señor, pero un diálogo de dos partes, ¿verdad? No un monólogo donde yo le hablo a mi Señor, pero yo callo para escuchar lo que mi Señor tiene para decirnos. Y es importante que nos demos cuenta que hoy sobre todo, nosotros tenemos tantas espiritualidades diferentes, una misma iglesia, un mismo bautismo, un mismo Señor, pero hay espiritualidad de oración, por ejemplo, contemplativa, donde los hermanos, las hermanas, los religiosos se quedan en profundo silencio y contemplan a su Señor, sea en el Santísimo Sacramento del altar, sea en un cuadro o en una imagen tallada como esta tan hermosa que me ha regalado mi papá espiritual, Padre Francisco Hernández, que le mandamos un saludo donde quiera que él se encuentre. Vamos a ver si vemos un poquito más de cerca. Y recuerdo cuando él me regaló esta imagen que lo acompañó en su seminario todos los años que se preparaba para sacerdote, y un día en medio de un retiro espiritual me dijo: Odalis, Él se va contigo, es el momento de ponerlo en tus manos por el amor que tiene a las almas. Así que entre tantas espiritualidades pues encontramos también la de contemplación, donde nos quedamos solo mirando, solo en silencio, adorando a nuestro Señor. Tenemos también pues la espiritualidad marianista, que siempre reza haciendo el Santo Rosario, la carismática, que es un poco más abierta, más hacia el poder, la unción del Espíritu Santo. Pero hay tantas maneras de orar, pero yo hoy no quiero abrirme en toda esta manera de orar que propone la iglesia según los diversos ministerios, sino para esas personitas que algún día me han dicho: hermano Dali, sé que yo no sé cómo rezar. Entonces hoy vamos a entender y a conocer un poquito los salmos. La finalidad, por qué ellos están en la iglesia, por qué están en la santa palabra de Dios,
porque al igual que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, así son los salmos, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar, ese es el tema hoy. ¿Qué son los salmos y para qué nos sirven? ¿Cómo nos ayudan? Entonces, amadísimos hermanos, ese es el tema de hoy, los salmos y para qué sirven. Y es importante que tú tomes notas si deseas, porque lo tenemos, es un regalo de Dios, es un regalo de la iglesia, lo tenemos en la santa palabra de Dios, lo tenemos a mano, lo tenemos en casa y es bueno que tú y yo pues hagamos uso de estos regalos que nos da el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces los salmos son un conjunto de plegarias, son poemas religiosos y plegarias de alabanza. Entonces cuando hablamos, pero hermano Dali, ¿y para qué me sirven los salmos? ¿Y cómo es que me van a ayudar a rezar si yo no sé rezar? Entonces, por eso vamos a ir entendiéndolo por parte. Los salmos son unas composiciones que principalmente y en la mayoría de los casos tienen como finalidad alabar a la divinidad. Tienen como finalidad alabar a Dios. Y aunque también tienen otras finalidades como son la súplica y el lamento. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos lamentando de una situación y no sabemos cómo ponerle palabras para decírselo a nuestro Dios? A nuestro Dios, pues la santa palabra de Dios en el libro de los Salmos nos ayudan a darle la fuerza y la palabra correcta a esa lamentación que traemos en el corazón. Entonces hay salmos de súplica, de lamentos, de adoración, de alabanza. Y los salmos nos recuerdan la necesidad que hay de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos alegría de estar en la presencia de Dios que crea y sostiene el universo. Es decir, que los salmos nos van llevando a un estado espiritual de alabanza donde reconocemos la grandeza, reconocemos el poderío de Dios, reconocemos su amor, reconocemos su amor inmenso. Y podemos nosotros, acogiendo las palabras del salmista, pues hacerla nuestra y dirigirnos a nuestro Dios. Así que hoy nos acompañan también pues Víctor y Ceci, que nos van a interpretar un salmo para que nos ayude a ir entrando esa espiritualidad del salmista, y más adelante vamos a seguir meditando cómo utilizar los salmos para ayudarnos a nuestras almas a elevarnos a la presencia del Señor. Así que nos vamos con Víctor y Ceci. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el
Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterno su amor. Gracias, Cecil y Víctor, por compartirnos este salmo, el Salmo 117, donde le damos gracias al Señor porque su amor y su misericordia son eternos. ¡Qué lindo! Entonces, amadísimos hermanos, es importante entender que cuando tú estás orando con los salmos, o yo estoy orando con los salmos, no tenemos que preocuparnos por pedir algo. No tenemos que pedir explicaciones, sino que los salmos nos van a ayudar a admirarnos de la bondad de Dios y de su grandeza. Muchas veces se nos agotan las palabras y muchas veces queremos alabar y bendecir al Señor, incluso en medio de una noche de alabanza, de una noche de adoración, de un grupo de oración. Sentimos como que las palabras se nos agotan y los salmos van llenando esa copa interior, que cuando empezamos a alabar y a reconocer la grandeza de Dios, las palabras van a brotar como borbotones. Cuando tú te conectas, intimida, abre tu santa escritura en los salmos y ora con ellos. ¿Por qué? Porque estás orando con la misma palabra de Dios. Es una oración desinteresada, la oración que hacemos también a través de los salmos, en la alabanza y en la adoración. Esta es la mejor oración. Es una oración desinteresada, es una oración generosa, es una oración grata a los ojos de Dios. Quiere decir que el salmo te va a ayudar a orar. Como lo dice San Atanasio, que es obispo de Alejandría, dice él que la mayor parte de la Biblia Dios nos habla, pero en los salmos hablan por nosotros. Quiere decir, y esto se nos pasa por alto cuando estamos en la celebración eucarística. Vemos la primera lectura donde le estamos Dios hablándonos a nosotros a través de lectura del Antiguo Testamento. Viene el Salmo que pone palabra en nosotros para contestarle a Dios, y luego sigue el Señor hablándonos a nosotros en la segunda lectura y en el Evangelio. Y nosotros a veces estamos distraídos, no entendemos que el momento del Salmo es nosotros que nos dirigimos en una respuesta a nuestro Dios que nos está hablando, que nos ha hablado. Entonces es importante prestar atención al salmo también en la liturgia eucarística. O sea, la palabra de Dios nos habla a nosotros, pero los salmos hablan por nosotros. Es decir, que si se te agotan tus palabras y no encuentras con qué palabras dirigirte a Dios, pues vete a tu casa y abre la Biblia y coge un salmo. Incluso puede buscar, si tiene un estado de tristeza grande, pues busca uno de lamentación. Si lo que quiere es pedirle a Dios, pues busca uno de súplica, hasta que ellos te vayan ayudando a fortalecer esa intimidad de diálogo en la oración con tu Dios. O sea, los salmos van a hacer el trabajo por ti. Los salmos te van a ayudar a orar. Ahora, ¿quién escribió los salmos? Al igual que toda la palabra de Dios, como le dije hace un ratito, toda la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo. Toda
todos los salmos que están contenidos en la palabra de Dios son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el conjunto de los salmos, que le llaman el Salterio, son los cánticos del templo de Jerusalén, y todos ellos, como toda la Sagrada Escritura, es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, en la composición de los salmos, en la composición de estos himnos o cantos, juegan un rol muy importante los levitas. A ellos se le atribuyen la mayoría de los salmos, más o menos, como unos 50 salmos se le atribuyen a los levitas. Sin embargo, el resto, según nuestra tradición católica, algunos salmos tienen como autores a personas concretas. ¿Quiénes son ellos? Hemos oído hablar tanto del rey David y también de Salomón. Al rey David se le atribuyen 73 salmos. Qué lindo. Que Dios toque tu vida, ¿verdad? Te llame para una misión como fue la de ellos, de gobernar su pueblo, pero encima te dé ese don del canto, de querer cantarle, de querer tocarle a Dios, de componer la oración cantada para hablarle a Dios. Qué lindo, porque a veces no entendemos. Vamos a escribir una canción, vamos a componer una canción a los que son compositores o cantantes, pero no se dan cuenta que en la oración pueden hablarle a Dios. Entonces es importante en nuestra vida personal hacer de los salmos un gran compañero en nuestra vida espiritual. Ahora vamos a ver los salmos en la Iglesia Católica. ¿Qué funcionalidad tienen? Los salmos eran y son importantes para Israel, para el antiguo pueblo de Dios, pero también lo son para el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, comenzando por los apóstoles. También los salmos fueron importantes para la iglesia primitiva. ¿Sabe qué? Debido a que principalmente los primeros cristianos eran conversos del judaísmo. Y aquí entra algo interesante, algo que tú y yo debemos conocer. Los fieles rezaban en ciertos momentos, principalmente cuando la noche desaparece con la salida del sol. Es lo que hoy le llamamos los laudes. Cuando el sol se va, cuando la noche se va y empieza a amanecer, a aparecer la luz del día, se reza con esta oración de la iglesia que se llaman los laudes. Y al hacerse de noche, cuando se encienden las luces, se rezan la víspera. Ahora, avanzando con el tiempo, el transcurrir de las horas se fue santificando con la oración comunitaria de otras horas. Y esto me parece lindo. Cuando yo me iba a consagrar como laica en el 2009 en Patterson, en New York, ellos nos entregan el oficio, la liturgia de las horas, para que nosotros hiciésemos 3 tiempos de oración diariamente. Los religiosos, las religiosas hacen 6 tiempos de oración. Para nosotros los laicos consagrados, pues nos estaba pidiendo la comunidad misionera hacer 3 tiempos de oración, y por eso en mi consagración me entregaron la liturgia de las horas. Entonces, cuando ha ido avanzando el tiempo en la iglesia, todos estos espacios del día se han ido santificando con la oración comunitaria de las otras horas. Pero esto no es porque lo haya querido la iglesia imponer, sino es que lo extrae de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que allí en Hechos de los Apóstoles dice que allí encontramos reunidos a los apóstoles a la hora de la tercia. Quiere decir que en Hechos 2:15, que los apóstoles a la hora de la tercia estaban reunidos orando. ¿Y cuál es la hora de la tercia? La hora de la tercia es las 9 de la mañana. Vamos tomando este ritmo del tiempo en que la iglesia ora. ¿Por qué? Porque al final vamos a descubrir por qué es importante que yo te esté hoy compartiendo estos datos.
Luego dice la palabra que Pedro sube al tejado a orar hacia la hora sexta. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. ¿Y cuál es la hora sexta? Es el mediodía, a las 12 del día. Entonces esta liturgia, esta oración se reza después del Ángelus, en el tiempo ordinario o después del Regina Coeli en Pascua. Sigue diciendo la palabra que Pedro y Juan subían al templo a orar hacia la hora de la nona. Pero hermana Odali, ¿y cuál es la hora de la nona? La palabra de Dios dice que ellos subían al templo a orar a la hora de la nona. Hechos capítulo 3, versículo 1. Entonces la hora nona es las 3 de la tarde, lo que hoy nosotros le llamamos la hora de la misericordia. Pero sigue diciendo la palabra que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16, 25. Ya vamos viendo 4 tiempos de oración. 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y estamos mirando a la medianoche. 4 tiempos de oración. Entonces, esa es la importancia de los salmos en hoy. Es la oración de la iglesia. Este tipo de oración fue muy importante porque ayudó a la consolidación de la fe cristiana a medida que se expandía la iglesia. A medida que se iba extendiendo la iglesia, los cristianos se reunían para rezar salmos. Qué lindo. En esa iglesia primitiva, en esa iglesia naciente, todos los cristianos se reunían para rezar los salmos. En este sentido es que ellos tienen tanta importancia, porque forman parte del oficio divino. ¿Y qué es el oficio divino? Es el conjunto de oraciones que la iglesia ha querido que sean rezadas en diferentes horas del día. De aquí es que recibe el nombre de liturgia de las horas. Pero hermano Dali, está bien lo que me está diciendo, muy lindo, pero yo nunca había escuchado hablar de oficio divino o de liturgia de las horas. Si yo quiero orar, hermana, con los salmos, ¿cómo hago? Pues déjame decirte que en internet tú escribes liturgia de las horas y te va a dar el calendario de esas oraciones diarias. También hay aplicaciones y le escribe liturgia de las horas y descarga la aplicación y te va a tener las oraciones diarias que se hacen a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, la víspera, también a medianoche o cuando ya te vas a acostar, las completas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la liturgia de las horas? Esto es una de las cosas más importantes. ¿Y por qué la iglesia va a poner tantas oraciones, hermana Odalis? Porque la iglesia ha querido santificar los diferentes momentos del día. La iglesia ha querido santificar los diferentes momentos del día, consagrarlos, consagrar estos momentos al Señor. ¿Pero de qué manera? Extendiendo la comunión con Cristo que se concreta en el sacrificio de la misa. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que reza el oficio va a hacer un alto, un stop, como dice Henry, un alto en su cotidianidad para rezar con la iglesia. Aquí es la clave de que por qué he traído este tema. Cuando tú rezas la liturgia de las horas, sean los laudes, las vísperas, las completas, aunque estés solo en tu casa, aunque estés en tu habitación, aunque nadie te oiga articular palabra, tu oración está unida a la iglesia en el mundo entero por un misterio de Dios. Es decir, que esta liturgia, esta oración nos une a todos los sagrarios, nos une a toda la celebración eucarística en el mundo entero. Estamos orando con la iglesia y cuando tú estás orando con la iglesia,
están las intenciones generales de cada día de oración, pero te da un espacio para poner tu propia intención. Y esa intención por la que tú estás rezando, la recibe la iglesia completa por la comunión de los santos. ¿Y sabe qué? Aquí te traigo una gran noticia. En Inmaculada TV todos los días a las 6:30 de la tarde tú puedes encontrar el rezo de la víspera y unirte a ese rezo, y en ese rezo estás acompañándote, dejándote acompañar por la iglesia en el mundo entero. También las puedes encontrar, si a las 6:30 está ocupado, puedes ir al canal de YouTube de Radio de Inmaculada TV y vas a encontrar que están colocadas ahí por si alguien la tiene que orar un poquito más tarde, 6:45 o 7 de la noche. Entonces vamos a pedirle la gracia a Dios que en momentos de tristeza, de súplica, de alabanza, de desolación, de lamentación, podamos ir a la santa palabra de Dios y ahí con los salmos orar, y estaremos orando con la misma palabra de Dios, llevando todas nuestras necesidades. Te voy a dejar con esta vista pequeñita de lo que son las vísperas que vas a encontrar en Inmaculada TV, y nos volvemos a encontrar en este tu programa, Un Mundo Diferente. Bye bye. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Un mundo diferente donde amarte, en cada esquina servirte y hablarles de ti, a los hermanos sedientos de tu paz. No todo está perdido.